Hola, buen día. Mi nombre es Marita y vamos a comenzar un tiempo de varias grabaciones, varios audios, donde hablaremos, con la ayuda de Dios, de aquello que casi nadie habla. Vamos a hablar sobre sexualidad, un tema tan complicado, tan amplio, tan complejo, y de que se habla tanto pero a la vez no se habla mucho. Estudiando en el posgrado de sexualidad, hicimos un ejercicio donde, dividiendo dos grupos, se entregó a cada uno un afiche y donde debíamos colocar las distintas formas que en la sociedad las personas suelen llamarle a los órganos genitales masculinos y femeninos, o sea, al pene y a la vagina. Ambos grupos llenaron la hoja de distintos nombres, más simples, más groseros, pero llenos los dos afiches de nombres para nombrar estos dos órganos partes de nuestro cuerpo. Y entonces hablábamos sobre esto. ¿Cuántos nombres tiene aquello de lo cual no hablamos? ¿Cuántas maneras de llamar a lo que no hablamos, a lo que no llamamos? ¿Y por qué llamarlo de tanta forma? Y pensábamos, a la rodilla solo le decimos rodilla, a nuestro brazo solo le decimos brazo, y así a cada parte de nuestro cuerpo. Y pensaba, evidentemente hay algo. Hay un enigma, hay algún misterio detrás de todo esto. Un misterio que Dios puso en la sexualidad, pero que evidentemente el enemigo intenta, como todas las cosas que Dios hace, pervertir. Por eso me parece un tema tan importante para hablar, para tratar, para trabajar. La sexualidad fue creada por Dios y en un principio, si leemos en el Génesis, el objetivo principal de la sexualidad, ¿con qué tenía que ver? Con la reproducción de la especie. Evidentemente, a lo que yo pienso y estudio, porque investigo mucho, es un tema que me convoca, que me interroga. Dentro de ese objetivo que era la reproducción de la especie como mandato de Dios al hombre y a la mujer instalados en el Edén, estaba implícito también el placer, porque en varios pasajes de la Biblia se habla de la sexualidad o el encuentro del hombre con su pareja como placer. Pero estaba implícito dentro del objetivo principal, que era la reproducción de la especie. Cuando el hombre cae, cuando el hombre peca y come del árbol que no debía comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que vio, lo primero que conoció fue su cuerpo desnudo. Se vieron desnudos y salieron a cubrirse. Evidentemente pasó algo ahí. Evidentemente ahí hubo una apertura a algo que hasta ahí no conocían, que era el placer de la sexualidad, que antes estaba enmarcado dentro de la pareja sexual con el objetivo y el fin de la reproducción de la especie. Al caerse esas barreras, el enemigo comenzó a pervertir tanto el tema de la sexualidad que nos encontramos luego en la Biblia con Sodoma y Gomorra, con dos ciudades donde la perversión sexual, o sea, ¿qué es pervertir algo? Es darlo vuelta y aquello que tenía un objetivo, invertir el objetivo hacia el otro lado totalmente inverso. La sexualidad tenía un objetivo bueno, un objetivo que estaba dentro de los planes y el propósito de Dios. Pero el enemigo toma esto que tiene tanta fuerza, tanto poder, que está ligado a la vida, está ligado a la espiritualidad, está ligado al corazón de Dios, lo toma y lo pervierte.
Lo pervierte a tal manera que llegamos, como decía recién, a este punto de Sodoma y Gomorra, donde no había límites, donde todo valía y donde el fin era el placer por el placer en sí mismo. Y el placer no tiene fin, el placer no tiene límites. Los límites del placer lo pone uno, entendiendo e incorporando principios a su propia vida. Uno de los límites del placer en la sexualidad, por ejemplo, es la fidelidad. Decidimos ser fiel a nuestro esposo, ser fiel a nuestra esposa, como principio instalado por Dios. Y ese es un límite para la sexualidad. Y así como otros, nos vamos poniendo distintos límites. Pero hoy, lamentablemente, cuando hablamos de sexualidad, muchas veces pensamos en lo que vemos en la tele. Y lejos, muy lejos, está de lo que quiere Dios ese tipo de sexualidad que vemos. La sexualidad que Dios nos dio como seres humanos la podemos ver en Cantar de los Cantares, donde hay un encuentro tan íntimo, tan cercano, un diálogo de los cuerpos, un diálogo del alma, un diálogo del espíritu entre una persona y otra, entre un varón y una mujer, que llega a la misma presencia de Dios con olor fragante. Por eso me parece tan importante que podamos tener estos espacios para comenzar a abrir este tema, para comenzar a interrogarnos, para empezar a hablar, para empezar a nombrar la sexualidad, pero dentro de los propósitos y dentro del marco con el cual Dios la creó. Paralelamente, como psicóloga y sexóloga, me llama también mucho la atención que Freud, un revolucionario dentro de lo que es la psicología, generó un cambio de paradigma. Él empieza a hablar de sexualidad que comienza desde la niñez. Esto lo explicaremos en alguna de las charlas, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, haciendo un paralelo con lo que pasa en Génesis. Él, hablando de la sexualidad, menciona que en nuestra psiquis hay dos grandes interrogantes: sexualidad y muerte. Y pensaba, wow, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Juntamente con el conocimiento del bien y del mal que adquiere el hombre a través de comer de este árbol que Dios le había dicho que no, del que Dios le había puesto un límite, entran dos cosas: la muerte y la sexualidad como abierta al placer de una forma sin límites, algo que termina haciendo mal al hombre. La muerte y la sexualidad están ligadas de una de otra manera. O pensamos en la sexualidad para la vida como la pensó Dios, o abrimos al placer sin límites. Y entonces la sexualidad, lamentablemente, y lo podemos ver, está ligada de alguna manera a la muerte. Porque no existe el placer perfecto y siempre vamos a querer más. Por eso la necesidad de límites es la que necesitamos incorporar en cada área de nuestra vida, aún en nuestra sexualidad. Pero el hombre no aceptó nunca esos límites. Desde el principio de la creación, lo primero que hizo es pasar un límite. Y ese límite le generó la muerte en varios sentidos. La muerte también del propósito de Dios, aún en la sexualidad. Por eso, en este tiempo donde también, muy similarmente a lo que fue Sodoma y Gomorra, la sexualidad, la hipersexualización de todas las cosas, está llegando a un punto donde está la sociedad en contra de Dios. Necesitamos hablar de esto, necesitamos interrogarnos, necesitamos hablar.
necesitamos poder poner sobre la mesa estos temas, debatirlos, hablarlos y por sobre todas las cosas, no tenerle miedo. De esto se trata estas charlas que vamos a tener. Hoy, a modo de introducción, los quiero dejar pensando con estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué relación tiene la sexualidad con la vida o qué relación tiene la sexualidad con la muerte? Porque hoy llegamos a este punto donde todo parece estar bien, donde todo parece permitido y donde creemos o cree la sociedad que esto no nos va a traer ninguna consecuencia. Pero necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios, levantarnos a decir la verdad de Dios, la verdad que encontramos en la palabra. Por eso me parece tan importante que comencemos a abrir el tema y a involucrarnos con el tema. Voy a hablar un poco también de lo que se está proponiendo con esta ley de ESI y todo lo que implica, y voy a hablar un poco sobre cuestiones teóricas que contradice esta ley. Vamos a ir en cada charla abriendo distintas facetas de este tema que es la sexualidad humana. Hoy pensemos en esto. ¿Por qué está ligada a la vida? ¿Por qué está ligada a la muerte? ¿Por qué hoy está en el centro de la cuestión de tantas cosas? ¿Qué misterio hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Por qué el enemigo se preocupa tanto por pervertir esto? ¿Qué poder hay en la sexualidad? ¿Qué poder hay en la sexualidad dentro del marco con el que Dios la creó? Evidentemente hay algo ahí, por eso el enemigo intenta tanto pervertir esto, intenta tanto desordenar, confundir y demás. Hoy este audio, esta primera charla, es corta y a modo de introducción, pero iremos hablando y desarrollando otros temas y distintas facetas respecto a la sexualidad. Un abrazo, Dios los bendiga.